Buenas tardes. A continuación se desarrollará el punto número 6, el capitán, funciones, obligaciones, responsabilidad civil y penal, facultades especiales, registrales y disciplinarias. Esto es en cuanto a la materia de derecho marítimo general de la especialización negocio marítimo. Sandra Nelo, quien les habla, la que le dará el desarrollo de este tema. Dando inicio al desarrollo de este punto, empezamos a definir lo que es el capitán. El capitán es la máxima autoridad a bordo del buque y todas las personas que estén a bordo del buque están bajo su mando. Ahora vamos a ver las funciones, obligaciones, responsabilidades y facultades del capitán. En el artículo 18 de la Ley del Comercio Marítimo tipifica claramente lo que es el capitán en las funciones. Ahora vamos a ver las funciones, obligaciones, responsabilidades y facultades del capitán. En el artículo 18 de la Ley de Comercio Marítimo tipifica claramente que una de las funciones del capitán del buque es representar judicialmente y extrajudicialmente, activa y pasivamente, bien sea al propietario del buque o al armador, por cuanto el capitán es su representante. Pero además, él también representa a los cargadores en lo que se refiere a la conservación de la carga. Las obligaciones del capitán de un buque son, en términos generales, las que dicta cada país ribereño, entiéndase como ribereño a todo país que tiene costas, siempre y cuando esas normas no sean contrarias a la normativa internacional, como son las dictadas por la Organización Marítima Internacional, la OMI. Venezuela, por ser signataria de esta organización, se debe adaptar al marco internacional que ello dictamine. En este sentido, la Ley de Comercio Marítimo, en su artículo 19, establece las funciones del capitán del buque como otorgar recibos parciales de la mercancía, anotar las averías o daños en la carga, mantener contacto continuo con el armador y cualquiera otra que le asigne la ley. Pero también el capitán del buque tiene otras obligaciones de brindar auxilio a todas las personas que se encuentran en peligro en el mar. El artículo 86 de la Ley de Marina y Actividades Conexas así lo establece. Claro está, sin poner en peligro ni a su propio buque, ni a su tripulación, ni a sus pasajeros. Artículo 327 de la Ley de Comercio Marítimo. En cuanto al salvamento o auxilio de buques en peligro, el artículo 337 de la Ley de Comercio faculta al capitán del buque para firmar contratos de salvamento en nombre del propietario de bienes a bordo. La protesta marítima es el acto de informar por cualquier medio los hechos que puedan ocurrir a bordo donde puedan tener responsabilidad el capitán. Esto se debe hacer dentro de las 24 horas a partir de la arribada del buque al puerto y se debe hacer ante la autoridad acuática o consular competente, según el artículo 5 de la Ley de Comercio Marítimo. La protesta de mar o marítima también es conocida como protesta de avería, ya que esta es la causa por la que se formulan muchas de estas notificaciones. Con este nombre es señalado en el artículo 87 de la Ley de Marina y Actividades Conexas. En cuanto a las responsabilidades civiles y penales, tenemos que el capitán del buque actuará como órgano auxiliar de policía. Si se cometiera un hecho punible a bordo, se debe notificar al capitán del puerto y demás autoridades siguientes, como se señala en el artículo 55 de la Ley de Marinas y Actividades Conexas. Esta misma función como órgano auxiliar de policía lo indica el artículo 14 de la Ley Orgánica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en su artículo 9, indicando que los capitanes de buque con pabellón de la República Bolivariana de Venezuela son órganos de apoyo a la investigación penal cuando se cometiera un delito durante la travesía. Esta misma ley orgánica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pero en su artículo 15, establece la competencia que le corresponde al capitán del buque como órgano de apoyo a la investigación penal, entre las que podemos mencionar, por ejemplo, resguardar el lugar del suceso, impedir que desaparezcan las evidencias o rastros del delito hasta que lleguen las autoridades competentes, en caso de flagrancia, identificar y aprehender al autor o autores del delito, entre las que podemos mencionar. El capitán tiene amplias facultades, a saber, realizar reparaciones o compras
de pertrechos si fuera necesario para continuar la aventura marítima, requerir los fondos necesarios de parte del armador o propietario del buque a través de la autoridad acuática para continuar el viaje. Igualmente, en caso de conflictos armados, para preservar la integridad tanto de la carga como de la tripulación y de sus pasajeros, el capitán del buque debe dirigirse al primer puerto neutral y permanecer en él para poder continuar con el viaje. Esto está tipificado en la Ley de Comercio Marítimo en sus artículos 22, 23 y 25. Todo esto para preservar los intereses de la nave y los bienes involucrados, principalmente en los lugares donde no esté domiciliado el armador. En cuanto a materia civil, como delegado de la autoridad pública, el capitán de buques deja constancia de una serie de asientos correspondientes a matrimonios, nacimientos, defunciones, testamentos e inventario de los bienes de las personas que mueren a bordo, señalado en el artículo 6.1 de la Ley de Marina y Actividades Conexas. El capitán del buque queda autorizado por el artículo 101 del Código Civil vigente a realizar matrimonios por artículo de muerte o mortis causa. Los artículos 61, 99, 101 y 103 de la Ley Orgánica de Registro Civil facultan al capitán a realizar matrimonios ordinarios que se celebran a bordo del buque. En cuanto al registro de nacimiento, el artículo 471 del Código Civil, que establecía la forma como el capitán del buque debía consignar dicho registro de nacimiento ocurrido durante el viaje, fue derogado por la Ley Orgánica de Registro Civil, y esa misma ley, en el artículo 85, establece la obligatoriedad de la declaración de los nacimientos por parte del capitán ante el registro civil competente. Igualmente ocurre con las defunciones de tripulantes o pasajeros ocurridas o bien sea en puerto extranjero o en alta mar. Los artículos 56 y 58 de la Ley de Marina y Actividades Conexas establecen la normativa a seguir para realizar los asientos de dichos fallecimientos. Igualmente, el artículo 57 de la misma ley establece la normativa a seguir para la declaración de los efectos, bienes o valores de los tripulantes fallecidos a bordo, y el artículo 126 de la Ley Orgánica de Registro Civil indica la obligatoriedad que tiene el capitán de declarar las defunciones ocurridas en el buque. Igual sucede con la declaratoria de los testamentos hechos a bordo del buque, artículo 867 del Código Civil, que establece la normativa vigente para asentar dichos testamentos. Finalmente, el capitán, como máxima autoridad a bordo y como delegado de la autoridad pública, es responsable de la conservación del orden, la seguridad y la disciplina del buque, y también tiene responsabilidad de la seguridad y preservación de los pasajeros, tripulantes y de la carga. Artículos 51 y 52 de la Ley de Marina y Actividades Conexas. Con esto concluimos la exposición. Muchas gracias a todos por su atención.